Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un tradicional quiche Lorraine. Vean qué delicia. Quédense hasta el final del video porque les va a encantar. Vamos a comenzar ya con esta receta de quiche. Y antes de comenzar les recuerdo que todos los ingredientes aparecen en la descripción del video y también pueden imprimir, ahí les dejo un link para imprimir su receta. Por otro lado también hay un enlace para que entren a la plataforma y vean todos los cursos en línea que hay disponibles para ustedes. Vamos a comenzar. Entonces miren, esta receta se divide en dos partes. La primera parte es una masa que vamos a hacer, una base de pie, o para en este caso va a ser para el quiche, y el relleno. Entonces este es un quiche clásico. Cuando ponga el relleno les voy a dar otras opciones, pero por lo pronto vamos a comenzar con la masa. Aquí en el canal hay dos videos más de masas, pero esta es totalmente diferente. Entonces vamos a empezar agregando la harina y voy a agregar también una pizquita de azúcar y voy a agregar también sal. Yo aquí estoy utilizando sal del Himalaya, pueden utilizar la sal que ustedes quieran. Y enseguida voy a agregar la mantequilla, que la tengo muy fría y la tengo así en cubitos pequeños. La voy a agregar a mi masa y en este caso también voy a agregar un poquito de manteca vegetal. La manteca vegetal lo que hace en estas masas es que queden súper hojaldradas y muy crujientes. Vamos a agregar aquí un poquito de manteca vegetal y voy a empezar con mis manos a incorporar lo que es la mantequilla y la manteca con la harina. También pueden utilizar un cortador de pastas, que es un instrumento que es como una forma de U con puras varillas. Lo pueden utilizar también ese o dos tenedores, pero a mí me gusta mucho trabajar con las manos porque así podemos ir viendo cómo va cambiando nuestra mezcla y cuando ya está lista. Una vez que ya vemos que la harina se tornó de un color amarillento, no sé si logran ver una diferencia, todavía hay pedacitos de mantequilla y de manteca, pero ya están más chicos. Así es como tiene que quedar la masa, ¿sí? Como con chicharitos pequeños de manteca y de mantequilla. Entonces, en este punto vamos a ir agregando agua fría. Si se fijan, la tengo súper fría, vamos a agregar de 5 a 6 cucharadas. Voy a agregar 1, 2, 3, voy a agregar 4 y voy a checar si está bien así o agrego un poquito más. Y no se trata de amasar, simplemente de juntar la masa. Como que la vamos presionando a que se vaya juntando. Voy a retirar este trapito para ir poniendo aquí lo que ya se va uniendo. Y voy a agregar aquí una cucharadita más, yo creo que la mitad, más o menos, para acabar de unir esto. Y vamos a acabar de unir la masa. Si se fijan, nada más la estoy presionando, no la estoy amasando ni golpeando ni nada. Únicamente nada más para asegurarme que todo está muy bien unido. En este punto ya está la masa lista y es importante que vean que a veces se van a ver puntitos de manteca o puntitos de mantequilla y eso así es como debe quedar esta masa. Ahorita la voy a envolver en un clean pack y la voy a llevar a reposar por 20 minutos al refrigerador. Ya pasados los 20 minutos, media hora, estas masas las pueden refrigerar por unos 3 días y congelar por 6 meses. Nada más es importante que en el plástico escriban la fecha. Tengo aquí un molde de tarta desmontable de preferencia y lo tengo engrasado con un poco de aceite en aerosol y voy a comenzar a extender mi masa. Lo voy a reservar por aquí. Voy a poner un poquito de harina en la parte de abajo y un poquito de harina arriba y voy a empezar a extender la masa. Si se fijan, aquí se empieza a ver todos los pedazos de mantequilla y de manteca y siempre es importante girar para asegurarnos
que no se está pegando la masa y vamos a ir extendiendo. Aquí ya como que se quiere pegar, voy a doblar y voy a agregar un poquito más de harina. Una vez que ya la tenemos bastante extendida, ponemos la tarta y si se fijan ya sale un buen extremo, que es lo que va a quedar a los lados. Entonces en este momento ya la vamos a empezar a enrollar para montar en nuestro molde. Y vamos a meter hacia adentro toda la masa y nos vamos a asegurar que forme en esta parte de aquí un ángulo perfectamente recto, que no quede así como de bajadita, sino que esté súper pegada al molde. Y ya que lo tenemos así, vamos a pasar el rodillo para ir cortando lo que sobresale. Esta masa la pueden guardar con un plástico y volverla a usar sin ningún problema. Pueden hacer también empanadas con ellas y les quedan deliciosas. A mí me gusta mucho revolver la mermelada de fresa con nuez en trocitos y luego de eso rellenan su empanada y les quedan buenísimas. Miren, aquí está ya la masa. Una vez que está lista ya vamos a empezar a picarla por la parte de abajo con un tenedor. Más o menos tiene que quedar algo así. Y vamos a hacer el horneado en ciego. Horneado en ciego quiere decir, cuando nosotros vamos a poner un ingrediente líquido en una base de pie, y si se lo ponemos directamente y nos lo llevamos al horno, ese líquido va a humedecer la costra, la masa. Entonces la masa va a quedar como que no está bien cocida. Entonces hay que hacer un pre-horneado, que se llama horneado en ciego. Entonces para que la masa no se levante tenemos que poner un peso. Vamos a poner un poquito de papel aluminio, todo pegado a la masa. Y después vamos a poner aquí un peso. Yo tengo estas perlitas de cerámica que las consiguen en tiendas de repostería. Y si ustedes no tienen las perlas de cerámica, no lo van a poder hacer. No se crean, sí lo van a poder hacer. Van a poner frijoles, van a poner garbanzos, arroz, lenteja, lo que quieran, que tenga bastante peso. Pero eso que utilicen ya no les va a servir para cocinar, porque ya se horneó. Entonces esos los guardan y le ponen para hornear y los tienen ya ustedes para cada vez que quieran hornear. Entonces, una vez que están ya así, me la voy a llevar al horno por 15 minutos a 175 grados centígrados. Vamos a comenzar ya con la preparación del relleno. Un quiche lleva como una base que es muy común en todos los quiches, que es huevo, crema y queso. Y se puede hacer de diferentes cosas. En este caso el quiche Lorraine lleva tocino y lleva chalot. El chalot es una especie entre ajo y cebolla. Es muy sutil su sabor, muy rico. Si no lo consiguen pueden poner un poquito de cebolla morada sin ningún problema. Y también le voy a estar poniendo como especia un poquito de nuez moscada rallada en el momento, que esté fresca. También lo pueden hacer de jamón, lo pueden hacer, en este caso voy a precocer o precocinar el tocino, ¿sí? Pero en el caso del jamón, ponen el jamón así tal cual. También lo pueden hacer de champiñones. Igualmente si es de champiñones, los tienen que cocinar antes porque los champiñones sueltan mucho jugo. También lo pueden hacer de espinacas o una combinación de champiñones con espinacas. Entonces lo único que van a variar ustedes es la cantidad, o sea, el tocino, el ingrediente del tocino, que son 250 gramos, ustedes los pueden variar por jamón, por champiñones, por espinacas, lo que se les ocurra, por espárragos, por lo que se les ocurra. Entonces vamos a empezar, me voy a ir a la estufa para empezar a cocinar el tocino. Vamos a comenzar agregando aquí el tocino y lo vamos a freír hasta que esté listo. No tiene que estar completamente frito, pero sí que esté como a un punto medio. En este punto ya está el tocino listo. Si se fijan, soltó toda su grasa, la vamos a retirar y el tocino lo voy a reservar.
Vamos a agregar, aquí donde retiramos el tocino, vamos a agregar el shallot y lo vamos a cocinar a que se sofría un poquito. Y una vez que está listo, lo vamos a reservar y ya nos vamos a ir a acabar de preparar el relleno. Ya que pasaron los 15 minutos, ya lo sacamos del horno y con mucho cuidado vamos a retirar el papel aluminio y vamos a retirar el peso. Estas perlitas de cerámica salen demasiado calientes para que tengan cuidado. Entonces ya las voy a retirar acá y les quiero enseñar, nada más déjenme, me pongo los guantes para no quemarme, cómo la costra está previamente cocida. Todavía le hace falta cocinarse más, pero ahorita eso lo va a hacer dentro del horno. Entonces voy a reservar y vamos a comenzar a preparar el relleno. Voy a comenzar agregando aquí 4 huevos. Y los vamos a batir muy bien. Vamos a agregar también la crema y vamos a seguir batiendo a que todo quede súper incorporado. Voy a agregar un poquito de pimienta, más o menos un cuarto de cucharadita, una cucharadita de sal y voy a rallar un poquito de nuez moscada. Y vamos a mezclar todo muy bien. Y ahora sí lo vamos a empezar a armar. Voy a empezar agregando aquí el tocino y lo voy a extender por toda la superficie para que esté equilibrado. Después voy a poner el shallot ya cocinado y finalmente voy a poner el queso. Algo así les tiene que quedar. Y ahora voy a agregar ya la mezcla de crema con huevos, que se reparta pareja. Y una vez que ya está listo, me lo voy a llevar al horno. Va a durar en el horno entre 40 y 45 minutos a 175 grados centígrados. Vámonos ya para el horno. Y ya salió nuestro quiche del horno. Vean por favor qué delicia. Ya lo dejé enfriar aproximadamente unos 10 minutitos y ya lo voy a desmoldar. Siempre me gusta apoyarme así de una base para poder bajar y que me lo libere. Nunca lo dejen en alto a la hora de desmoldar, o sea, desmóldenlo y luego pónganlo ya en la superficie porque a veces si lo dejan arriba se les puede deslizar. Y con la ayuda de una espátula lo van a pasar a su platón donde lo van a presentar. Y aquí nada más, el original se sirve así, pueden poner un poquito de cebollín picado. Yo no encontré cebollín, pero le voy a poner un toquecito verde. Le voy a poner aquí en el centro unas hojitas de arúgula. Voy a cortar los tallitos que están un poco largos. Nada más para darle un toque verde, para no dejarlo así tan simple, pero obviamente lo pueden dejar como ustedes quieran. Y ya que tenemos la arúgula, le voy a poner unos tomatitos partidos por la mitad, 3 tomatitos así en el centro. Y así terminamos ya con esta delicia. Hagan muchas versiones. Si tienen algún brunch, lo pueden hacer uno tradicional con tocino, otro de jamón, otro de champiñones, o sea, pueden hacer varias versiones. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.